Buenas tardes, hermanos. Un gusto verlos acá nuevamente en la casa del Señor. De tarde. ¿Cómo se siente haber venido de tarde? Algunos estamos contentos porque hoy tuvimos sorpresa. ¿Sabían ustedes? A las 5 de la tarde venimos a matear nosotros. Ya lo vamos a instalar. Alguien de la iglesia trajo alimento espiritual y también el otro alimento. Ahí hay unos restos. Así que estuvimos ahí un tiempo mateando. Ya los voy invitando los próximos domingos. Si está al cohete, no tiene nada que hacer, no sabe qué hacer de su vida. No, sí, todos sabemos, tenemos propósito. Pero si no sabe qué hacer a la tarde, puede venir un rato antes, estamos mateando, trajimos mate y todo, y después si se quiere quedar, quédese. Pero acá vamos a estar haciendo el aguante mientras preparamos las cosas. Y buen pan casero conmigo. Eso le puedo asegurar. Calentito. Dice que a las 4:30 la sacaron. Sí, a las 4:30. 4:30 así que imagínense, música en vivo. Porque tenemos músicos que andan tocando a esa hora. Mate. Pan casero. ¿Cómo vamos a estar tristes? Imposible. Así que le doy la bienvenida a todos. Esto es un privilegio poder estar compartiendo la palabra del Señor. Este es un día especial porque hoy vamos a anunciar los ministerios. Después de la palabra vamos a estar mencionando los ministerios que vamos a estar arrancando en este año, el servicio de adoración para nuestro Señor. Y es un privilegio que ustedes puedan estar compartiendo con la iglesia, que puedan estar disponiendo de sus vidas, de sus corazones, de sus tiempos. Yo siempre le digo a las personas que el mejor regalo que le pueden hacer a otro es darle su tiempo. Porque el tiempo es lo más caro que hay. Una gaseosa, un vino, una comida, todo se puede pagar, todo tiene un costo, pero el tiempo es invaluable, no se puede comprar. Y lo más importante que le podemos entregar al Señor es el tiempo. Cuando usted le entrega el tiempo al Señor de su vida para el ministerio, el Señor hace grandes cosas en su vida. Tiene que creerlo, obviamente. Si usted no lo cree, quizás el Señor lo bendiga, pero ya pasa por otra parte, ¿viste? Así que sin más te voy a invitar a que puedas abrir Mateo capítulo 10. Le puse de título a esta palabra Medicina para la preocupación. Les voy anunciando los próximos domingos, me van a seguir viendo, vamos a seguir trabajando acerca de la vida de Jesús. Vamos a ver aspectos de Jesús, principios de vida, vamos a ver el ministerio de Jesús, vamos a ver cómo Jesús anduvo en la tierra. Si este año queremos hacer y ser la iglesia, tenemos que ser como Jesús y tenemos que hacer como Jesús. Vamos a encontrar por ahí que hay muchos modelos en otras iglesias que se basan en ciertas cosas, pero nosotros no nos vamos a meter en ningún modelo ni en ninguna cosa creada por hombres, sino que vamos a ir a las Escrituras, vamos a ir a preguntarnos cómo Jesús andaba en esta tierra, cómo Jesús hizo el ministerio, porque las Escrituras nos relatan la vida del ministerio de Jesús, de esos 3 años que estuvo hasta que fue a la cruz. Tenemos algunos detalles de cuando él era joven y niño, pero la mayor parte de su ministerio es lo que está relatado en los evangelios. Por lo tanto, nosotros como iglesia vamos a tener un único modelo, un único método, una única forma de hacer iglesia, y es hacer lo que Jesús hacía. Él dejó sus pisadas para que nosotros podamos seguirle. Él dejó su ejemplo para que le podamos seguir. No sé cuántos estarán dispuestos a ser como Jesús, porque Jesús es alguien que incomoda y que te saca de la zona de confort. Algo que la pandemia nos dejó en claro fue de que la manera, hoy hablamos con Jorge en una reunión que tuvimos, la manera que la iglesia hacía iglesia era válida, pero no era la forma. Jesús nunca hizo
ministerio dentro de la iglesia, sino que estuvo afuera. La iglesia siempre estuvo allí afuera. Y la pandemia vino a mostrar de que la iglesia tenía que estar funcionando afuera. Y la única iglesia que funcionó en la pandemia fue aquella que estuvo dedicada hacia afuera, hacia el prójimo. Lo demás, tuvimos que ir a casa, tuvimos que reunirnos en casa, ver transmisiones o ver la manera de ministrarnos. Pero la única manera que Jesús planteó como para hacer iglesia es yendo hacia afuera. Y el tema de hoy, tema de inicio de ministerio, esto es un tema para la iglesia. Y la pregunta que hoy me hacía o estos días para traer aquí, ¿cómo encaro? ¿Qué voy a hablar? Y el Señor me lleva a Mateo 16 a través de otras cosas que me viene hablando. Y yo le puse medicinas para la preocupación, porque si este año vamos a trabajar, lo primero que vamos a enfrentarnos son con preocupaciones. ¿Qué quiere decir? Que antes de comenzar seguramente vamos a estar lidiando en nuestras mentes de cómo vamos a hacer la iglesia, cómo vamos a ejecutar los ministerios e incluso cómo vamos a llevar a cabo nuestras vidas. Por lo tanto, muchas veces vamos a caer en situaciones donde nosotros vamos a estar sentaditos tomando un mate, pero nuestra cabeza va a estar ¿en qué? En cómo tengo que preparar el ministerio, en cómo tengo que hacer esto, cómo tengo que hacer aquello, cómo organizar mi trabajo, cómo organizar mi familia, cómo llegarle a esto y cómo... Entonces vamos a ver algo muy claro, algo muy sencillo que Jesús da y que va al hueso, que nos va a ayudar a que no podamos detenernos en la preocupación. Va a estar centrado en Mateo 10, capítulo 10, versículo 16, pero vamos a ver desde el capítulo 10 algunas cositas. Dice versículo 1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, dice, sobre los espíritus, que dice, inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos, y nombran los 12 discípulos que estaban con Jesús. Quiero leer algo que escribí. Las decisiones traen desafíos y objetivos para conquistar. La iglesia está asumiendo a partir de este día el desafío de ser y hacer iglesia. Las decisiones que emprendamos para la iglesia o personales o relacionadas con la iglesia y nuestra vida y nuestra familia van a conllevar a estar dentro de propósitos. Los principios llevan finales y siempre el problema en nuestra vida va a ser cómo llegamos al final. ¿Qué quiero decir? Que de aquí en adelante, incluso, acá no estoy inventando nada, nosotros ya venimos con ideas de cómo vamos a estar este año, de cómo podemos encarar algún emprendimiento, cómo encarar algo con nuestra familia, cómo construir algo acá, cómo hacer esto allá. Nosotros ya estamos en marcha con un montón de cosas en este 2022, pero tenemos que saber que toda decisión trae consecuencia y el problema es cómo hacer con nuestro tiempo, cómo hacer con el proceso para poder lograr objetivos y no caer en agosto, en septiembre, en noviembre, cuando se termina el año, o incluso cuando nos aparezca alguna prueba en la cual nuestra fe empiece a tambalear. Entonces, los principios llevan a finales y siempre el problema es ver cómo llegamos al final. Pero me ponía a pensar y básicamente tenemos tres maneras de poder encarar nuestras vidas en este año y siempre también. Las tres maneras son trazar un camino y hacerlo según nuestras intenciones de nuestro corazón y pensamientos. O sea, la hacemos a la manera nuestra y ya está. Utilizamos y nos metemos completamente a hacer la voluntad de Dios, sabiendo que es buena, agradable y perfecta, sabiendo que los caminos del Señor son mucho más altos que nuestros caminos y que por lo tanto, si queremos seguir al Señor y agradar al Señor, tenemos que dejarnos llevar por el camino que Él trace, o si no, algo como una transacción, como un negocio, tomando atajos. Muchas veces tomamos atajos para conseguir resultados rápidos, pero a veces esos atajos no son lo más seguro,
¿Por qué? Porque a veces queremos hacer la voluntad del Señor y decimos, Señor, mira, yo quiero comprarme esta moto, quiero comprarme esta bicicleta, quiero comprarme este electrodoméstico, quiero hacer esto para el ministerio, quiero llegar con estas cosas para mi familia y vamos, y se lo planteamos al Señor. Pero ya tenemos todo resuelto en nuestra cabeza cómo lo vamos a hacer y no descansamos nunca en la voluntad del Señor. Y cuando hacemos eso, es como que al Señor le estamos comunicando el resultado final de algo que nosotros ya hicimos. Y son atajos que quizás funquen, que quizás sirvan un momento, pero que no van a tener resultados exitosos a largo plazo. Quiero comentarte, yo de las cosas que he hecho por mi propia cuenta, nada me quedó. Nada me quedó. Otro día estábamos hablando con Adrián, incluso con amistades, con cosas que he hecho por fuera de la voluntad del Señor. Él me compartía exactamente lo mismo. Nada te queda. Nada, ni de ellos, ni de las cosas que compartiste en su momento. ¿Querés emprender? Y bueno, pero sabés que todo lo que hacemos es terrenal, tiene fin, tiene límite. Y es muy raro que te puedas quedar con algo que quieras hacerlo desde tu corazón o desde tus propias convicciones. Los caminos del Señor son eternos, tienen propósito. Dios tiene que cumplir cosas con la iglesia. Ahora, está todo bien, pero ¿cómo hacemos para llevar un proceso? Porque en el proceso, cuando nos metemos, cuando nos juntamos este año y pautamos algunas cosas, yo me fui a mi casa y tenía más dudas que certidumbre, más dudas que convicciones. Y así como en la vida nosotros luchamos con el amor y con el odio, en la vida espiritual siempre va a estar el problema entre la fe, entre la certeza y la duda. Y lo interesante es que la duda no aparece como duda. A veces aparece disfrazada de miedo, a veces aparece disfrazada de incertidumbre, a veces aparece disfrazada de estrés, a veces aparece disfrazada de ansiedad. Ahora, son todos movilizadores, estados internos de nuestras vidas que nos llevan a actuar de alguna manera. ¿Sí? Porque estamos en un proceso tratando de alcanzar algo. Si vamos a encarar el proceso con la duda, tengamos mucho cuidado, porque es lo opuesto a la fe, es lo opuesto a lo que el Señor establece para sus hijos. Las dudas se disfrazan de preocupaciones. Como te dije, son actividades que hacemos antes para asegurar llegar a nuestras metas. Y está bueno tener un plan, está bueno que la iglesia trace una estrategia, que trace un plan, pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. La iglesia no va a fructificar, hermanos, iglesias, amados, no va a fructificar si no vamos con un plan, si no vamos con una línea de trabajo. Si nosotros queremos ver frutos, además de un montón de cosas que tenemos que vamos a ir viendo en los próximos domingos, la iglesia tiene que tener una estrategia, necesitamos tener un plan. ¿Querés emprender una familia? Tenés que tener un plan. ¿Querés emprender un negocio? Tenés que tener un plan. Nadie consigue cosas en la vida si no tiene un plan. No existe. Necesitamos crearnos propósitos y metas para poder llegar y así ir renovándose. Siempre digo que me gustaría comenzar este año el consultorio y más allá de trabajar enfermedades o problemas, patología que tenga la gente, me gustaría trabajar proyectos de vida. La gente no tiene plan afuera, no tiene plan, no tiene idea de lo que quiere. Van en un mundo de incertidumbre y ellos mismos están en incertidumbre. Entonces es caos afuera. Lo que vamos a encontrar es caos. Y qué bueno que la iglesia pueda tener un plan, pueda tener una estrategia para poder alcanzar a aquellos que todavía no tienen un plan ni un propósito de por qué vivir. La modalidad de este año es seguir a Jesús, ser como Él. Ahora,
cómo Jesús gestionó sus emociones, cómo Jesús gestionó esos estados que quizás, me imagino que Jesús habrá lidiado con preocupación porque Jesús todo el tiempo estaba con gente, estaba con multitud, estaba enseñando, estaba con los discípulos, lidiaba con los fariseos, con los soldados romanos, lidiaba con un montón de gente, con el pueblo en común, con la política de aquel tiempo. Jesús era una persona que influenciaba. Ahora, ¿cómo Jesús gestionó la preocupación? Y vamos a ver los dos ejemplos que están en versículo 16. Pero leí el versículo 1 porque quiero que veamos algunos tips para que podamos trabajar sin preocupaciones este año en el ministerio. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mi querido hermano, mi amado, si queremos trabajar este año con una idea, con un propósito, lo primero que tenemos que hacer es saber que tenemos autoridad. ¿Qué quiere decir esto? No es que ahora el Señor te da la autoridad y vos empezás a retar y empezás a ordenar y empezás, quédate quieto para allá, vos haceme caso. No habla de ese estilo, sino habla de un cristiano, de un hijo de Dios que tiene una identidad fuerte, que sabe lo que quiere, que sabe cuál es el propósito. Por eso dice, los llamó y les dio autoridad. Les dio autoridad. La iglesia tiene la autoridad porque dice que Cristo resucitó entre los muertos en Efesios 1:20 y dice que la plenitud de todo ese poder, de todo lo divino, se lo dio a la iglesia, donde Cristo es la cabeza y nosotros que somos su cuerpo, participamos de Cristo. Entonces, tenés que empezar a creértela como hijo de Dios. No vamos a ir allí afuera a hacer iglesia, a hacer la iglesia, a mostrar de que somos la iglesia, con una actitud de miedo, de duda, de debiluchos, de enfermos espirituales. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia atractiva si no tenemos autoridad, si no vivimos la autoridad que Jesús nos dejó? Fíjate en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina diciendo y enseñándole que guarden todas las cosas y deja una promesa preciosa que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos a Jesús con nosotros, somos parte de Jesús, somos parte de la iglesia, tenemos autoridad, porque la autoridad, todo el poder, toda la potestad está en Jesús, y nosotros no adoramos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Por lo tanto, tenemos que vivir hablando, pisando, tocando, escuchando con autoridad. Si estás enfrentándote y nos vamos a enfrentar a desafíos, enfrentémoslo con autoridad. Cuando te venga el bajón, cuando te venga la duda, cuando te venga la preocupación, decir, soy hijo de Dios. Cristo venció lo que te esté pasando. Tenemos que creer lo que somos. Somos embajadores del reino. Lo vimos hace predicaciones atrás. Somos representantes del cielo. No podemos venir a ofrecer algo allí afuera, una buena noticia, si nosotros somos unos debiluchos, somos unos miedositos o inconstantes o lo que fuera. Les dio autoridad sobre todo para que ellos vayan y anuncien el Evangelio. No solamente eso, sino que el Señor nos da autoridad y el Señor conoce sus ovejas.
Está nombre por nombre de todos los apóstoles a cual Él envió. ¿Usted cree que el Señor se olvida de lo que nosotros hacemos? No, no se olvida. Tiene una memoria específica, la memoria de Dios, que lo vimos hace 2 predicaciones atrás. Dice en Isaías, cuando vimos que nuestros nombres están escritos en la mano de Dios, en la mano. Él sabe quiénes somos. Por lo tanto, lo que vos le entregues al Señor, el Señor se va a acordar de vos. Va a estar con vos. Él prometió estar con vos hasta el último día aquí en la tierra. Por lo tanto, hermanos, si queremos tener medicina para la preocupación, debemos caminar en autoridad creyendo a Jesús, que Jesús está por sobre todas las cosas, también sabiendo que Él conoce a cada uno, Él sabe nuestros nombres, Él sabe quiénes somos delante de Él. Y continuemos. Dice, y a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vaya, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto era para los discípulos, ¿sí? Era antes de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Hoy nosotros estamos encomendados a ir a todas las naciones, a todo el mundo, a toda persona a compartir el Evangelio. Si nosotros queremos eliminar la preocupación, tenemos que seguir las instrucciones que el Señor nos va a dar. No podemos flashear misticismo contra la preocupación, no podemos hablar de cosas mágicas, sino seguir las instrucciones del Señor. Y antes de llegar a la medicina para la preocupación, quiero que veamos la manera que la iglesia se tiene que parar este año para poder tener un año de victoria. Tenemos, dice versículo 7, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Estoy diciendo últimamente que si queremos ser una iglesia atractiva, debemos superarnos como personas. Debemos superarnos como personas. Si queremos anunciar y decir que el reino de los cielos se ha acercado, no podemos ir como debiluchos. Y acordate que los de allí afuera te van a ver quizás como un bicho raro, quizás como alguien especial, no sé cómo te van a ver. Pero nuestra responsabilidad es llevar y decirle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Predicar, hablar, confesar la palabra, las buenas noticias que el mundo no conoce. Y también otra cosa que tenemos que tener en cuenta, iglesia, es que dice así, mirá: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Una iglesia victoriosa que va a poder ponerle medicina a las preocupaciones es una iglesia que predica, que sigue las instrucciones, ¿sí? Predicando que el reino de los cielos se ha acercado, pero que también es una iglesia que es generosa. Que todo lo que da, que todo lo que recibe de parte del Señor también lo comparte a otro. ¿Cuántas veces te sentiste mal, tuviste un día pésimo y quizás llevaste una palabra, un aliento a alguien y le cambiaste la vida a la persona y un gozo aquí adentro se te llenó y todo lo que tenías se te fue? Porque predicaste y porque diste. Una iglesia que va a gestionar su preocupación con éxito y lo vas a trasladar también a tu vida. Cuando vos en tu vida empieces a practicar estas cosas, vas a ver cómo las preocupaciones de los problemas semanales y del lunes, del martes, se van a esfumar, se van a ir. Es una iglesia que tiene autoridad, que predica y que da. Es una iglesia generosa. Pero también dice abajo, más en cualquier, dice el versículo 9, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinto,
ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de ¿qué? De su alimento. Hermanos, vamos a dejar de preocuparnos cuando no pongamos nuestra mirada en estas cosas terrenales, en el dinero, en qué me voy a comprar para comer, en la ropa, cómo voy a llegar. Concentrémonos en el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Hoy le comentaba a Jorge, le comenté también el jueves a la reunión de oración, le comenté cuando fuimos a la casa de Belki. Hoy el hermano Orlando no está, no sé qué le pasó. Pero estábamos en el ayuno, estábamos yendo a la casa de Belki a orar y íbamos y vimos ahí que ahí en calle Bufa estaban haciendo las tortas asadas. Y teníamos hambre, queríamos comer. Le digo, hermano, torta asada, queremos torta. Al frente de su casa, Vicky. Y veíamos que le entregaban las tortas calentitas, así, queremos torta. ¿Viste? Y nos hacíamos así, teníamos hambre y ya eran como las 5 más o menos. Y vamos, buscamos a Esther para que nos lleve, porque no sabíamos muy bien a dónde era. Y vamos en el auto y mientras nos lleva para en el kiosco y para comprar algo. Y le digo, Orlando, ya anticipando, si nos ofrecen algo, ¿comemos o no comemos? Yo para probarlo, para chicanearlo. Obviamente, como si nos ofrecen algo, un gesto de atención, ¿cómo no vas a tomar un mate, algo, si te lo están ofreciendo? La iglesia tiene que estar abierta, dispuesta a esto. Sí, dice, si no cortamos la bendición, lo probé. No dijimos nada, vamos, entramos allá al barrio, bajamos el auto, vamos caminando a la casa de Belki. Y cuando vamos llegando así, yo veo que hay un fueguito ahí, y Belki está poniendo la masa. Le hago así, le digo, mirá eso. Y enseguida, a él se le vinieron una historia de la Biblia, a mí se me vinieron otra historia de la Biblia, porque estamos en un Dios que provee, hermano. La medicina para la preocupación es dependencia a la persona de Cristo, dependencia a la persona del Espíritu Santo, dependencia a la persona de nuestro Padre. Creemos en un Dios que provee y quiere dependencia. Y les decía hoy a los que comenté, les decía, puedo ver un montón de cosas a través de pasamos un lindo tiempo y demás, pero el Señor me mostró un gesto, un mimo de amor, porque me lo podrían haber dado en otro lugar al pedazo de torta asada, pero el Señor preparó ese momento después para compartir y estando gozoso por lo que había sucedido, compartir unos mates. ¿Qué mejor eso? Si hubiéramos comprado antes, no hubiéramos disfrutado de eso que el Señor nos estaba preparando. Entonces, si hay algo que te está faltando, hay algo que te está preocupando y te está desenfocando de servir al Señor en este año, quiero decirte, dependencia total. Porque dice acá la palabra, y es una promesa del Señor, que el obrero que es digno de ¿qué? De su alimento. Si la iglesia manifiesta estas cosas, dice la palabra Jesús, vamos a empezar a llevar paz con nosotros mismos y paz para con los de afuera. Y ahora sí, he aquí, dice, versículo 16, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpientes y sencillos como paloma. No solamente, hermanos, tenemos que seguir las instrucciones. Ahora, en nuestra parte, en lo que nos toca a nosotros, tenemos que saber que tenemos que tener estas dos actitudes. ¿Cuáles? Prudentes como serpientes. De nuevo, vamos a decir, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. De nuevo, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Sabe qué está queriendo decir Jesús? Vayan, hagan, sigan, pero muchachos, sean prácticos, no se enrieden en tantas cosas para servirme.
No se enrieden. ¿Qué Cristo llevaremos a nuestros ámbitos, a nuestras casas, a nuestra familia? Todos tenemos algún familiar que no conoce de Cristo. ¿Cómo vamos a llevar paz a nuestros hogares si andamos enredados y buscamos un montón de aristas a los problemas, a las cosas? Tenemos que ser prudentes y sencillos. Pero lo interesante es que Jesús le anticipa: he aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Que allá afuera está picante, loco. Está picante. No está así todo tranquilito esperándonos para que nosotros vayamos y le podamos enviar la palabra y la buena noticia. Allá está picante, dice que hay lobos afuera. Cuando quieras hacer la obra del Señor, cuando quieras impactar a tu familia, cuando quieras impactar de amor a tus amigos, a donde fuera, cuando quieras llevar la paz del Señor, te vas a enfrentar con lobos. Y lo interesante es que el Señor nos ve como ovejas. Y estamos en un terrible problema. Por lo tanto, dice que también debemos actuar de esta manera. Me interesaba porque podemos ver que cuando se hace referencia al diablo como la serpiente, la toma como astuta. Pero a nosotros nos hace tomar la serpiente desde la prudencia. Y yo dije, ¿una serpiente es prudente? El otro día venía con mi papá hablando, vimos una víbora en la ruta y me decía, puede ser que la víbora ande despavorida. La víbora dice que cuando pica, empieza a picar la yarará empieza a picar por todos lados, tiene ganas de picar. Y con esa actitud, qué prudencia, está despavorida la víbora. Pero sin embargo Jesús resalta y dice que la víbora, que la serpiente puede ser prudente. Y estaba mirando y digo, ¿por qué puede ser prudente la serpiente? ¿No? Si la serpiente cuando se le sube quiere picar, quiere pelear. Pero cuando te pones a ver, fíjate en esos canales de Discovery seguramente, o YouTube, debe haber. Cuando una serpiente está por atacar, la serpiente no va y se te para de frente a picarte. La serpiente te analiza, te mira, estudia la situación. Podemos ser oveja, pero tenemos que ser prudentes, tenemos que pedirle al Señor prudencia. Tenemos que pedirle prudencia. Yo sé que a veces somos un poco impulsivos, pero tenemos que ser prudentes, analizar la situación. Y mirá, la prudencia, escuchá, se ha definido como la capacidad del ser humano de medir las consecuencias y actuar responsablemente. Y me llevaba el espíritu a pensar en Daniel. Daniel en un mundo, en aquel tiempo, preso en la Babilonia, que estaba lleno de ateísmo, de vida sin Dios, de una Babilonia amoral. Daniel estuvo ahí con sus amigos siendo de impacto. Era una oveja en medio de lobos. Y vos leés esta semana el libro de Daniel y vas a ver cómo Daniel, cuando tenía que ir a impactar, él se refugiaba. Dice que la víbora, antes de atacar, busca los huecos o está en los huecos y después ataca. ¿Cuáles van a ser nuestros huecos? ¿Cuáles van a ser nuestros lugares refugios para fortalecernos y para salir a atacar? Daniel, cuando tenía que ir en medio de una Babilonia amoral que no conocía de Dios, que tenía muchos dioses, siempre se refugiaba en la oración. Se fortalecía en Dios. Y desde ahí caminaba, desde ahí atacaba. Y pasaron reyes y Daniel fue intacto, intachable e irreprensible en toda su vida. La persona prudente es aquella que analiza la situación, las consecuencias y actúa responsablemente. La prudencia implica actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida del otro y la libertad del otro. Ahora, la víbora, cuando habla, la serpiente, cuando habla de Satanás, la toma como astuta. Y la diferencia entre prudencia y astucia es que la astucia utiliza el engaño para conseguir o actuar un medio. También analiza, también estudia la situación,
pero va a utilizar un método en el cual te va a envolver y te va a engañar, que también lo hace la serpiente. Pero nosotros no tenemos que usar la astucia, tenemos que usar la prudencia, no podemos utilizar atajos, sino la prudencia. Pero también me lleva a pensar, cuando estemos en situaciones complicadas, no solamente podemos luchar entre el ser prudente, entre ser astuto. La oveja es un animal manso, por lo tanto también es un animal cobarde. Y el cobarde a veces fluctúa o a veces no consigue las metas, los propósitos que Dios tiene porque tiene miedo o falta de valor en las situaciones difíciles. Significa que el cobarde no toma la autoridad que Cristo le dio, no se para desde el lugar que Cristo le dio para poder servirle a Él, para poder vivir en la semana, para poder trabajar, para poder emprender los sueños. No se para desde la autoridad, no se para desde la victoria de Cristo, no se para desde el poder de la resurrección. Por lo tanto, no tiene fe, tiene duda. ¿Cómo vamos a actuar? Con prudencia. Pero no podemos ser palomas solamente, como dice ahí. Tenemos que utilizar la prudencia y no podemos ser palomas o ovejas. Sobre todo la paloma, dice Jesús. La paloma toma de ejemplo. Yo hubiera utilizado la hormiga. Me gusta cómo trabajan la hormiga, cómo planifican. La paloma es un animal insensato, es un animal que no piensa mucho. ¿Cuántas veces los que andaban cazando de chico a la paloma, de los bichitos que más se cazan, ¿viste? Se matan? O vos vas a las plazas y vas a ver cómo las palomas se te acercan. No saben que puede estar contra el próximo asesino de su vida o el que le va a quitar la vida. Ni idea tiene la paloma. No podemos vivir vidas, no podemos tener una iglesia que solamente sea sencilla. Tenemos que ser prudentes. ¿Qué es sencillez? La sencillez dice el diccionario que es aquella cualidad de estar formado por un solo elemento y no compuesto de varios. Es alguien que no se enrieda. Dice otra definición de que la sencillez es aquella cualidad que presenta pocas dificultades o complicaciones. Si seguís leyendo vas a ver que los lobos van a ser la religión, van a ser los gobernadores, va a ser tu propia familia. Vamos a tener que estar dispuestos a enfrentar, vamos a tener que estar dispuestos a llevar paz en lugares donde va a haber conflicto. La gente está mirando lo que la iglesia hace. No podemos estar aquí adentro en zona de confort. Jesús nos envía. Tenemos que ser prudentes y sencillos. Y sencillo, hermanos, ya fue, no compliquemos las cosas, seamos prácticos en el ministerio, seamos prácticos en nuestras vidas. Cuando vemos los llamados de Jesús, Jesús llamó a Pedro y le dice, venid a mí que los voy a hacer pescadores, seguidme y voy a hacer pescadores de hombres. No los mandó a un curso teológico, no los mandó a un instituto, no les dijo tienen que cumplir 100 horas cátedra de iglesia o tienen que hacer la formación, no, es práctico. A Leví cuando lo llamó a Mateo, en Mateo 9:9, ¿qué le dijo? Ven y qué, y sígueme. Jesús es un Jesús práctico, que no se complicaba las cosas. Vamos a tener que abarcar un montón de cosas este año, desafiados a un montón de cosas, pero tenemos que vivir práctico. Tenemos que echar nuestras cargas e entregárselas a Él y ser prudentes en lo que hagamos y prácticos y con poco peso y con poca carga. Muchas veces me encuentro en situaciones donde tenés que hacer algo con alguien y tratás y ves y vos ves que la gente tiene otra vida también. Y no podemos amargarnos por el otro, no podemos amargarnos por lo que está haciendo el otro. Seamos prácticos. El que está, está, y el que no está, no lo odiamos, lo amamos, pero que siga. Y al diferente lo vamos a amar, vamos a ser prácticos, mis queridos hermanos.
Los problemas van a venir de la religión, de los gobernadores, de las ciudades, de la familia, pero tenemos que ser ovejas, tenemos que seguir las instrucciones del Señor, tomar la autoridad y ser prudentes y sencillos. Y me gusta porque termina diciendo, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La necesidad de ver a nuestro Dios como un Padre. Cuando todo esté caldeado, cuando todo esté con problema, busquemos al Padre, busquemos su rostro, descansemos. Su Espíritu dice que está en nosotros y Él nos va a ayudar, Él nos va a dar la salida para que podamos ser prudentes, sencillos y seguir su voz. ¿Quién está dispuesto en esta hora? ¿Quién está dispuesto a seguir estas enseñanzas? Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos, que podamos orar a nuestro Padre, que podamos pedirle al Señor que este año nos pueda dar un corazón sensible a su voz, que nos pueda dar un corazón en la que Él pueda venir, obrar, que su Espíritu nos pueda guiar, pero también que nos dé esas estrategias, que nos dé esas soluciones en las cuales podamos vivir de manera prudente y práctica, sencilla, simple, y para poder seguir su voz, para poder disfrutar de su bendición, para poder disfrutar de sus bendiciones, de sus promesas, de sus propósitos, porque tenemos una meta, tenemos la meta de agradar a Jesús, la meta de llevar el Evangelio, la meta de que Él va a cumplir la buena obra que Él comenzó en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, sabiendo, Señor, que queremos agradarte, que queremos estar siguiéndote en este año. Queremos servir, somos ministros de lo que tú has puesto en nuestras vidas. Y hoy, Señor, tomamos la autoridad, tomamos lo que has puesto en nosotros. Creemos en fe la convicción de que Jesús murió y resucitó entre los muertos, que para Él nada es imposible. Hoy tomamos esa autoridad para poder ir a este mundo a poder hablarle de que todavía hay esperanza, de que todavía hay un medio que los puede quitar de ese pozo, de esa desesperación, de esa angustia, de esa depresión, de esos problemas, de esas enfermedades, de esas preocupaciones que hay, de esas incertidumbres. Hoy, Señor, tomamos esa autoridad, estamos dispuestos y estamos sensibles a escuchar tu voz, a la voz de tu palabra, para poder extender tu reino, para poder seguir siendo generosos a aquellos que todavía necesitan de ti, pero también para poder depender totalmente de tu provisión, depender totalmente de lo que tú vas a hacer en nuestra familia, en nuestros proyectos, en las cosas que vamos a conquistar este año, Señor. Hoy, Señor, queremos depender totalmente, que tú vengas e instales esa paz en nuestra vida, que podamos disfrutar de esa paz, que los demás cuando nos vean como personas de paz, no como personas conflictivas, llenos de enojos, tristes, débiles, sino como personas que pueden tener un cambio a esta Rafaela que necesita. Y hoy, Señor, nos comprometemos a seguirte, nos comprometemos a dejar nuestras cargas, a dejar nuestro pasado, a dejar todos nuestros pecados, renunciamos a toda cosa que pueda estorbar y vamos a caminar ahora en adelante en prudencia y en sencillez de corazón. Amado, queremos verte esta semana, queremos verte obrando ahora mismo en esta iglesia, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque se restablece el servicio de adoración en esta iglesia. Gracias por las oportunidades que nos vas a dar cada día en esta iglesia y en nuestras vidas de poder llevar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén.